la familia de aquellos antibióticos que inhiben la síntesis de la pared. El miércoles vimos lo eran penicilinas naturales, ahora vamos a ver las penicilinas semisintéticas y otros beta-lactámicos en esta familia, porque solamente no, comparten muchas propiedades en común, y una de ellas es que comparten el anillo beta-lactámico, solo que semisintética, porque fue creado por la mano del hombre, persiste lo que es el anillo beta-lactámico, modifican su cadena lateral para mejorar lo que es modificar el perfil de sensibilidad, modificar la actividad antibacteriana y modificar algunas propiedades farmacológicas. Pero está dentro del grupo de aquella familia de los beta-lactámicos y se obtiene del penicilio chisógeno. Acuérdense que las penicilinas naturales era también producto de un hongo y ya saben cuál es la historia. Dentro de las naturales vimos el miércoles este grupo de las penicilinas G y la penicilina B, que era la única que se administraba por vía oral. Dentro de los otros grupos, acuérdense de la clasificación que mencionamos, teníamos las antiestafilocóxicas, que tienen un espectro limitado. Dentro de todo este grupo, las que más se utilizan actualmente sería la oxacilina y la dicloxacilina. La meticilina sale aquí en asterisco porque esta queda exclusivamente para realizar cultivos y ver si la bacteria es sensible o no a la meticilina. Si es sensible a meticilina, entonces este estafilococo es sensible a todo el grupo de beta-lactámico. Pero si no es sensible, si es resistente, debemos usar otro antibiótico que no sea de la familia de beta-lactámico, incluyendo la cefalorina, que esa la vamos a ver el martes, perdón. Dentro del grupo de las aminopenicilinas, también semisintética, está la ampicilina y la amoxicilina, y están las que son antiseudomonas, que también la vamos a estudiar en el día de hoy. Entonces, dentro de las penicilinas antiestafilocócicas, que es un grupo, ya mencioné que la más usada es la oxacilina y la Doctora, creo que se dejó de escuchar. Luis, llama a la doctora, no vaya a ser que esté hablando y hablando y no se dé cuenta de que no la estamos viendo ni escuchando y que se salió. Se salió porque yo creo que el internet de ella se cayó. Ay, Dios mío, ¿será que este bicho tiene un... Ya bueno. Se quedó con el cenito en oxacilina.
¿Será que la computadora agarró un virus hoy? Definitivamente, ¿dónde se quedaron? Oxacilina. ¿Dónde? En oxacilina. Okay. Definitivamente, como que todo está en contra mí. ¿Se ve la presentación? Sí. Okay. Nos quedamos en esta lámina. No, en la anterior, donde está la clasificación que le una al lado de la otra. En No, esta. eso no. No, No, hacia adelante. esta. Ahí. Ahí dijo oxacilina y se cortó exactamente. Ok, entonces yo lo que les había mencionado es que, por favor, si se cae, ustedes me vuelven a llamar. Y eso que ahorita no hay nadie conectado. Yo soy la única que estoy despierta en esta casa. O sea, ok. Había mencionado que las que nosotros utilizamos más es la oxacilina y la dicloxacilina. Y era prácticamente para aquellos gérmenes o aquellas infecciones producidas por estafilococo, con ese gran positivo, y que sean sensibles a meticilina. Y que la meticilina prácticamente quedó para los microbiólogos cuando ellos hacen su cultivo, montan este antibiótico, y si el germen o el estafilococo es sensible a meticilina, va a ser sensible a todos los betalactámicos. Es resistente a la hidrólisis, la penicilina, por los estafilococos. Habíamos mencionado que este tipo de antibiótico antiestafilocócico venía para ser administrado tanto por vía oral como por vía parenteral. La que es por vía oral es la dicloxacilina, es estable en medio ácido. Hay que suministrarla lejos de los alimentos porque puede mezclarse con los mismos y altera. O sea, hay partículas del fármaco que se mezclan con los alimentos, entonces va a alterar lo que sería su absorción. Sin embargo, tiene buena absorción. Logra alcanzar buenas concentraciones en todos los tejidos, excepto en el sistema nervioso central, a menos que haya una meningitis. Vida media, 30 a 60 minutos, por eso es que su administración o dosificación debe ser cada 6, cada 8 horas, dependiendo de la severidad de la infección. Tienen una unión a proteína plasmática elevada, no requiere ajuste de dosis renal en aquellos pacientes que son portadores de insuficiencia renal. Y un dato muy importante es que aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal, que son sometidos a hemodiálisis, lo podemos utilizar incluso antes de la diálisis. Estos pacientes hacen muchos procesos infecciosos que durante su procedimiento ameritan antibióticos, y lo podemos usar antes de la hemodiálisis porque no lo excreta. Su excreción generalmente es por vía renal y parte por vía hepática, pero muy pequeña. En cuanto a sus indicaciones terapéuticas, podemos mencionar que todos aquellos procesos infecciosos producidos o que nosotros sospechemos que esté el Staphylococcus aureus, podemos usar este tipo de antibiótico, por eso es que se le denomina penicilina anti-estafilocócica. En casos de celulitis, recuerden que la celulitis, a diferencia de la erisipela, es producida por el Staphylococcus aureus. La erisipela es producida ¿por quién? Para ver si están allí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctora, se escucha. Ah, ok.
Ok, por favor, sí. Entonces, ¿quién produce la erisipela? ¿Quién es el germen productor de la Los erisipela? estreptococos. Los Triptófagos del grupo A. Muy bien. Entonces, esta se usa en celulitis, en acceso, en osteomelitis. Recuerden que los accesos hay que drenarlos. En osteomelitis, en empiema, en meningitis, neumonía, en sepsis y endocarditis. Tiene buenas indicaciones. Con esta lámina hacemos como que un resumen de lo que yo les he mencionado. Entonces, tenemos las penicilinas antiestafilocóxicas o resistente a las beta-lactamasa. Tenemos la de espectro limitado. ¿Por qué limitado? Porque es exclusivamente para aquellas infecciones donde esté en curso lo que sería el estafilococcus aureus. Enfermedades inflamatorias y enfermedades mediadas por la toxina de este germen. Tenemos entonces que la más utilizada es la oxacilina y la dicloxacilina. Viene para ser administrada tanto por vía enteral como por vía parenteral. La naxilina, aunque aquí dice que es primera elección, aquí en Venezuela no sería la primera elección, ¿ok? Su distribución, ya les mencioné, que posee una buena distribución, tiene una proteína plasmática de un 90%, líquido cefalorraquídeo a menos que haya una meningitis, se elimina por vía renal, por eso también es que lo hemos usado, o se usaba, pues, por decirlo así, en muchas infecciones renales por su buena distribución a ese nivel. Espectro de acción, ya les mencioné, es limitado porque es exclusivamente para Staphylococcus aureus sensible a meticilina. Si hay un gran negativo, olvídense que no tiene acción sobre ello. Generalmente se ha quedado para infecciones extrahospitalarias, endocarditis, recuerden que es producida por el Staphylococcus aureus, más que el epidermide, neumonía por estafilococo, infecciones de piel, infecciones a nivel de articulaciones, pacientes portadores de válvula cardíaca. En los amarillos, que salen amarillos, son un poco, o sea, hay otros antibióticos que son de mejor elección. Sin embargo, si es lo que tenemos, es lo que hay, pues. Es lo que hay y debemos usarla. Dentro de sus reacciones adversas, nefritis intersticial, por ejemplo, usamos unas penicilinas por vía enteral, o por vía parenteral, perdón, que sea administrada de forma rápida y una dilución inadecuada. Síndrome de Steven-Johnson, anemia hemolítica, cuando es administrada igual por las mismas, no tomando en cuenta su dilución y su duración en cuanto a la administración. Y si hay una deficiencia de alguna de las enzimas encargadas del metabolismo. Este recuadrito que está aquí es simple y llanamente porque si nosotros tenemos una infección, que generalmente es así, estos estafilococos han sido tan hábiles en crear resistencia a todos estos antibióticos que tenemos otros tipos de antibióticos que quedaron exclusivamente para aquellas infecciones producidas por los estafilococos resistentes a meticilina. Y es nuestra gran preocupación. Estos gérmenes, no solamente el estafilococo, pero cuando tenemos una infección por un estafilococo que es resistente a meticilina, tenemos que temblar y correr porque son pocos los antibióticos que quedan para este tipo de germen. Esto, por supuesto, lo vamos a ver en otras clases, cuando veamos las familias de los inhibidores que inhiben la síntesis de proteínas. Los que inhiben, tenemos es uno de los que ha quedado como que bajo la manga en conjunto con linezolid, digiciclina y quinupristina. Y tenemos lo que alteran la síntesis de RNA, que es la rifampicina, y otro como la dantomicina. Ahorita no les voy a mencionar eso porque va a ser otras clases. Quedamos bien entonces con las estafilocóxicas. Seguimos avanzando. ¿Me escuchan? Sí, todo bien, doctora. Ok. Tenemos el grupo de las aminopenicilinas, que es la amoxicilina y la ampicilina. Ya estas son de un espectro más ampliado porque
abarca gran positivo y gran negativo. Pero, ¿cuál es el pero de este tipo o de este subgrupo de familias que son fácilmente distribuidos por las beta-lactamasa? Son bactericidas, comparten el mismo anillo beta-lactámico. Aquí se amplía más el espectro de acción contra gran negativo, Haemophilus influenza, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Enterococo y la listeria monocitógena, que muchas veces esto acompaña aquellas meningitis en niños, y por eso que ustedes ven que, por ejemplo, van a ver mucho en el área de pediatría y les van a preguntar por qué se usa una cefalosporina con una ampicilina, que es de administración vía endovenosa, es simple y llanamente para atacar aquellas meningitis producto de una listeria que se sospecha que hay listeria monocitógena. Mayor habilidad para penetrar en las paredes de los bacilos gram negativos, tiene buena absorción cuando se administra por vía oral. Aquí la diferencia, o lo que quiero recalcar, es que una de ellas se acelera su absorción con la presencia de alimento y la otra más bien lo retarda. Eso, si no sale aquí, se los voy a dejar como tarea. La ampicilina viene para ser administrada tanto por vía oral como por vía parenteral, y la amoxicilina igual, tanto por vía oral como por vía parenteral. Bueno, aquí se los puse pues. En caso de la amoxicilina, los alimentos no interfieren con la absorción cuando se administra por vía oral, y la ampicilina sí debemos darla entonces dentro de las indicaciones que sea posterior o lejos de las comidas. ¿Dónde lo utilizamos? Generalmente en infusiones de vías respiratorias superiores. Por eso que ustedes ven que muchos pacientes pediátricos, cuando tienen una infección de vías respiratorias superiores, una sinusitis, una rinosinusitis, estos son como que las de mayor indicación. En caso de sinusitis, otitis media, enfermedad pulmonar obstructiva crónica en adultos, epiglotitis, en caso de infecciones de vías urinarias no complicadas, enterobacterias, también se utilizan este tipo de antibióticos. Recuerden que ellas sí son fácilmente destruidas por las beta-lactamasa. Entonces, a diferencia de las antiestafilocóxicas, espectro ampliado, tenemos amoxicilina y ampicilina. Recuerden que es preferible darla con las combinaciones con los inhibidores de la beta-lactamasa. Dentro de este grupo está el tazobactam, el ácido clavulánico, el sulbactam y el avibactam. Generalmente, estos inhibidores de la beta-lactamasa, ellos no vienen en una presentación sola, siempre vienen combinados. Amoxicilina más ácido clavulánico. La amoxicilina sí viene solita, pero el ácido clavulánico ustedes nunca lo van a encontrar solo. Ampicilina más sulbactam también es la combinación con los inhibidores de la beta-lactamasa. Su dosificación vía oral cada 8 horas. Igualmente, cuando se utiliza la vía parenteral, se debe utilizar, acuérdense que estos antibióticos no tienen un efecto post-antibiótico, y cuando se disminuye sus concentraciones, entonces el germen es capaz de producir resistencia, y allí es donde viene el problema. Por eso que cuando el paciente, hay que recalcarle muy bien a la hora de hacer las indicaciones que no debe brincar o que no debe pasar ninguna dosificación. Ellos generalmente, los pacientes, ay, ¿para qué me dure más? O porque no tengo dinero para comprar más. Generalmente estos antibióticos son de muy fácil acceso, porque su costo son bajos, ¿ok? A menos que se compre el original, que ellos sí son un poquito más elevados. Gran positivo, gran negativo, ya les mencioné esto y cuáles son las indicaciones. Aquí hay un dato bien importante. Cuando se administra este tipo de fármaco por largo tiempo, generalmente cuando pacientes portadores de Helicobacter pylori, generalmente su dosificación es por largo tiempo, debemos tener cuidado, porque una de sus reacciones adversas es producir las diarreas por el Clostridium difficile. Entonces, esos son los que forman aquel tipo de diarrea que no se quita. ¿Por qué? Porque va
toda la flora del intestino. Entonces debemos tener mucho cuidado con las dosificaciones. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok. Salimos entonces antiestafilocóxicas, las de amplio espectro, gram positivos, gram negativos, abarcando una gran cantidad de gérmenes. Tenemos aquellas entonces que son exclusivamente contra la pseudomonas. Acuérdense que no les he mencionado mecanismos de acción porque por eso es que son de la familia beta-lactámico, porque ya sabemos que todas alteran la síntesis de la pared bacteriana. ¿En cuál fase? ¿En cuál fase de la formación de la pared de la bacteria? ¿En cuál fase estoy con ustedes? ¿O están buscando? ¿Estoy allí? Sí, doctora, sí está. Ok, entonces le estoy preguntando en cuál fase actúan los betalactámicos en cuanto a la formación de la pared. ¿O es que dejaron como que lo dejaron allí para que yo vea que hay bastante bachilleres? Luis, Ya no sé, pero no respondo. Yo creo que es en la síntesis de pared. ok, ya lo dije en la síntesis de la pared, pero acuérdense que la síntesis de la pared bacteriana se forma en 3 pasos. ¿En cuál de esos pasos o qué es lo que hace los betalactámicos? En la tercera fase. Ajá, ¿y qué pasa en la tercera fase? ¿Qué es lo que hay? Bueno, ok, sigo entonces. Lo de multiplicación, doctora. No, y tanto que lo recalqué el día que dimos esta clase, que fue el miércoles. Entonces, ustedes tienen que buscar, estudiar y buscar. No les voy a decir. Sigo avanzando. Tenemos la antiseudomona, que en este grupo está la tilcarcilina dentro de las carboxipenicilina y la piperacilina dentro de los ureiropenicilina. Este tipo de antibiótico queda exclusivamente para infecciones intrahospitalarias. Recuerden que la pseudomonas generalmente está en UTI, en unidades de cuidados intensivos, en las vías de acceso, en los ventiladores. Esto es un germen altamente o potencialmente mortal. Este tipo de antibiótico de amplio espectro, sensible a beta-lactamasa, por eso es que sus combinaciones es con el sulbactam y la piperacilina con el ácido clavulánico. Quedan exclusivamente para aquellas infecciones dentro del hospital. ¿Dónde están las pseudomonas? Pacientes quemados, que generalmente hay la presencia o puede crecer neumonía, puede crecer, perdón, pseudomonas, pacientes sépticos, pacientes con infecciones del tracto urinario, generalmente en aquellos pacientes que son inmunocomprometidos, pacientes con diabetes, pacientes con HIV, pacientes con osteomielitis, otitis externa, enfermedades nosocomiales, pacientes adictos que introducen drogas a través de las vías endovenosas. Entonces, son antibióticos exclusivamente para la pseudomonas. Generalmente lo vemos para uso intrahospitalario. Su distribución tiene una amplia distribución, excepto a nivel del líquido cefalorraquídeo, a menos que exista una inflamación del mismo, tiene una proteína plasmática de un 50%, se elimina por vía renal en un 50 a 70%. Su espectro de acción
ya vimos que queda para bacilos gram negativo, pseudomonas, son de amplio espectro, son antiseudomonas, pero también abarca otros gérmenes como es la Klebsiella, también con una alta tasa de mortalidad. Así como existen antibióticos exclusivos para los estafilococos, hay antibióticos antiseudomonas que sean resistentes a estos fármacos. Estos son antibióticos que nos quedan a nosotros como de una opción bien específica. No son antibióticos que uno está usando de forma común. Veamos algunos efectos adversos de las penicilinas o del grupo de los beta-lactámicos. Ya les mencioné, uno de los más que los produce son a nivel del sistema gastrointestinal, náuseas, vómito, diarrea por el Clostridium difficile y dolor abdominal. Hematológico, cuando hacemos un examen normal, una hematología, podemos ver la presencia de eosinofilia. Cuando se administra por vía endovenosa, tenemos que estar pendientes de flebitis, hay dolor o eritema en la vía de cateterización porque se administra de forma muy rápida. Neurológico, puede haber cefalea, reacciones de hipersensibilidad, por eso debemos recalcar al paciente si es alérgico a la penicilina. Cuando hablo de penicilina me refiero a toda la familia de los beta-lactámicos, ¿ok? Y cardiovasculares, hipotensión, cuando su dosis o la velocidad de infusión es rápida. ¿Preguntas? Ok, vamos a la pregunta. Entonces tenemos otros beta-lactámicos. Se incluye en este grupo de familia porque mantiene el anillo beta-lactámico, pero no se identifica como penicilina ni se identifica como cefalosporina. Este tipo de otros beta-lactámicos tienen un espectro de acción más amplio y dentro de ella están los monobactam y los carbapenem. Monobactam porque tiene un solo anillo, ¿ok? Monobactam. Son beta-lactámicos o pertenecen a este grupo, pero no se identifican como penicilina ni se identifican como cefalosporina. Su mecanismo de acción es igual. Inhiben la síntesis de la pared de la bacteria en la tercera fase, que es la transpeptidación. La transpeptidación. Entonces, al inhibir esa estructura, hace la bacteria más susceptible a que se destruya porque como estructura de la pared es alterada, hay salida de estos elementos y por supuesto, entonces produce la lisis de la bacteria. Mecanismo de resistencia, la presencia de beta-lactamasa, eso es una de las preocupaciones más grandes que tenemos en el área médica y sobre todo aquellos gérmenes que producen beta-lactamasa de espectro extendido, entonces es resistente a casi todos los antibióticos. Modifican el sitio de acción, alteran el transporte y hay las porinas, acuérdense que los gram negativos tienen porina, que el antibiótico puede incluirse, pero puede ser fácilmente eliminado. ¿Cómo se clasifican los carbapénicos? Tenemos lo de mayor espectro, tenemos el imipenem, meropenem y el ertapenem. De estos tres, los que más se usan es el imipenem y el meropenem. Y dentro de los monobactámicos tenemos el aztreonam. Este es de menor espectro de acción. En cuanto a su farmacocinética, son antibióticos exclusivamente para ser usados por vía parenteral. No se usa por vía oral porque ya sabemos cuáles son las características del fármaco cuando no se administra por vía oral. Su distribución es amplia, tiene un efecto
post-antibiótico y sí pueden penetrar al sistema nervioso central. Su metabolismo es hepático en un 20%, un mayor metabolismo vía renal en un 80%. Tiene una categoría B, que sí podemos usarlos entonces en mujeres embarazadas, sin el riesgo de que pueda producir teratogénesis en el producto o en el feto. Espectro de acción, cocos gram positivos, bacilos gram negativos, cocos gram negativos, anaerobio, y pueden ser usados para pseudomonas. No es indicación cuando tenemos una infección producida por un estafilococo aureus, sensiblemente resistente a penicilina, Clostridium faecium, Clostridium difficile, enocardia y hematofilia. Si tenemos una infección por estos gérmenes, no es indicación. Infecciones intrahospitalarias, infecciones de productos de las comunidades complicadas, pacientes portadores de neutropenia febril, pacientes sépticos, infecciones graves. Este tipo de fármaco entonces va a quedar exclusivamente para infecciones graves. Y entre sus efectos adversos, tiene una hipersensibilidad, abarca también reacciones a nivel de la piel, síndrome de Stevens-Johnson, neutropenia, pacientes que tengan deficiencia de algunas enzimas que se encargan de la coagulación. O sea, tenemos que estar pendientes de todos estos efectos adversos. Y a nivel del sistema gastrointestinal puede elevar las transaminasas, puede producir náusea, vómito, diarrea, colitis pseudomembranosa, y por eso es que vemos entonces muchos síndromes diarreicos. Como ustedes no me preguntan, yo estoy avanzando. Bueno, esto es un poquito más de lo que estábamos viendo. Estos son los dos que más se utilizan. Venezuela no tiene el doripenem. Lo que más usamos es el imipenem y el meropenem. El imipenem viene con la presencia de cilastatina para evitar que sea eliminada fácilmente por vía renal. ¿Qué hace esto? Inhibe el transporte para ser eliminado el imipenem y pueda ser reabsorbido y así mantener las concentraciones a nivel sanguíneo. Debemos utilizarlo igualmente las indicaciones cuando se administra por vía endovenosa, que la velocidad de infusión sea lenta. Generalmente, fíjense entonces que cada 6, cada 8 horas, el meropenem se pone cada 12 horas y puede usarse dosis elevadas. Ya esto lo mencionamos en la clase, en la diapositiva anterior. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Ok. Esto también es parte de lo que les mencioné en la primera diapositiva. Tenemos que tener con estos monobactámicos, que es el Astrional, este fármaco. Ajá, pregunte. ¿Y se utilizó o hubo gente con el meropenem para tratar el COVID? No, mero. O sea, porque yo vi un caso aquí recuerdo y se aplicaron así como un antibiótico fuerte y en la parte final del tratamiento. Pero estaba hospitalizado. Sí. Bueno, yo no lo escucho bien, ok, pero ve, fíjense, en el COVID, cuando se utilizó o cuando se utiliza antibiótico es porque el paciente debe estar hospitalizado, debe estar en unidades de cuidados intensivos, está inmunosuprimido y probablemente haya adquirido una infección bacteriana sobreagregada intrahospitalaria. Esa es la única explicación porque en el COVID se utiliza, pero aquellos pacientes
que no llegaron a ser hospitalizados, que utilizaron antibióticos durante el COVID, es una muy mala indicación y por eso es que vimos muchas complicaciones porque simple y llanamente los médicos no estudiaron bien y muchos pacientes cayeron en manos de médicos no inexpertos, sino que no estudiaron y se dejaron llevar por una receta de comida. Y eso está muy mal indicado, simple y llanamente por eso. Con los monobactámicos, el ácido prácticamente queda como que, o sea, es la última opción que tengo. Es la última opción que tengo de usar en infecciones nosocomiales y no nosocomiales, que el paciente sea alérgico a la penicilina y no se usa solo. Se debe utilizar en conjunto con otros antibióticos. Generalmente se utiliza con un aminoglucósido o con algún otro fármaco, no en monoterapia. ¿Okay? Monoterapia. Estos fármacos fácilmente pueden producir la resistencia porque produce beta-lactamasa de espectro extendido y sobre todo este tipo de beta-lactamasa, beta-lactamasa. Pero para saber el microbiólogo montar esto es muy difícil y nosotros debemos entonces, perdón, saber que produce una beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Dónde lo vamos a usar? Pacientes hospitalizados, sépticos, que acuérdense que en UTI hay una gran cantidad de gérmenes, pseudomonas, gram positivo, gram negativo, sobre todo los gram negativos. Pacientes con neutropenia febril, pacientes quemados, con neumonía, con meningitis, infecciones del tracto urinario complicadas, enfermedad del tracto gastrointestinal complicada y en fibrosis quística también se utiliza. Ya casi vamos a terminar, yo quería hacerle ver esta diferencia entre penicilina y carbapene porque se utiliza en conjunto en las penicilinas con el Probenecid. Estos son fármacos, recordemos que se eliminan por vía renal, por los túbulos proximales, y son fármacos que producen, o cuando se le está administrando, producen mucho ácido úrico. Ya les explico. Cuando este fármaco, cuando se da solito, fácilmente es eliminado y por lo tanto no puede ser reabsorbido. Este es donde se forma la orina, este es el espacio intersticial y este sería los capilares o el intravascular, el espacio intravascular. Entonces fácilmente es eliminado. ¿Qué hace? Este Probenecid lo que hace es que inhibe o se mete en este transportador y ¿qué hace? Aumenta la reabsorción de las penicilinas y de este modo, a medida que el fármaco va siendo eliminado, aumenta la reabsorción y por lo tanto aumenta las concentraciones a nivel sanguíneo. Pero así como aumenta las concentraciones de fármaco a nivel sanguíneo, aumenta la eliminación del ácido úrico. El ácido úrico por lo general es un elemento que se elimina por orina, pero parte es reabsorbido para mantener un equilibrio. Entonces, al Probenecid ubicar el espacio donde se transporta el ácido úrico, para de esta forma aumentar la reabsorción de la penicilina, parece que aumenta, no sé si me entendieron. El Probenecid lo que hace es que se ubica en el transportador, transporta por un lado, no permite que la penicilina se elimine, sino que se reabsorba, aumentando las concentraciones de la penicilina, pero por otro lado aumenta la eliminación del ácido úrico. Por eso que ustedes ven que cuando a un paciente le damos penicilina, hay una gran eliminación de ácido úrico por la orina. Lo mismo sucede con los carbapenem. Nos devolvemos. El carbapenem, cuando se da, se elimina fácilmente por vía renal y ello se combina con la cilastina porque
La dihidropeptidasa, que está al nivel de los bordes en cepillo de los túbulos proximales, de las células que están a nivel de los túbulos proximales, ¿qué es lo que hace? Destruye fácilmente los carbapenén y por lo tanto vemos que la dosis de carbapenén está disminuida. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que, por qué viene en combinación el carbapenén con la cilastatina? Porque inhibe la dihidropeptidasa y de esta forma no es destruida fácilmente por la dihidropeptidasa, aumentando así la reabsorción. Recuerde que parte del fármaco se elimina, otra se reabsorbe para aumentar las concentraciones a nivel sanguíneo. ¿Alguna pregunta? Estos inhibidores de la beta-lactamasa ya nosotros los vimos, por lo tanto no se los voy a explicar. ¿Y por qué vienen las combinaciones? Sabemos que ya no vienen solitas, sino en combinación. ¿Preguntas? Les dejo esta frase. El amor es como la pectina, lo descubres por error, lo usas para sanar el mundo y si eres alérgico, te dan la muerte. Aquellos pacientes que son alérgicos a penicilina pueden generarle un shock anafiláctico y por lo tanto pueden llevar a este paciente a la muerte. Por eso que muchas veces ustedes ven en las indicaciones o tengan curiosidad cuando ustedes ven en las indicaciones previa prueba de sensibilidad, PPS, generalmente es para que le hagan esta prueba al paciente inoculando penicilina bien diluida y si hace una roncha, el paciente es alérgico. Yo les recomiendo que no lo hagan ustedes de forma rutinaria porque el paciente que es alérgico a penicilina puede hacerle un shock anafiláctico. Incluso hay pacientes que ustedes han visto el pan cuando se pone verde. Sí. Bueno, eso es que está creando penicillium, eso es un tipo de hongo, y que generalmente el paciente que es alérgico a penicilina, cuando tiene contacto con este pan que está mohoso, pueden hacer una reacción adversa. ¿Preguntas? Doctora, la razón por la que algunos antibióticos solamente traspasan hacia la vía nerviosa en la meningitis es porque se altera la barrera hematoencefálica en la meningitis, ¿no? Sí, precisamente por eso. La barrera hematoencefálica deja de ser barrera. Ok. Acuérdense que no solamente está la barrera hematoencefálica, sino que están también las uniones estrechas y eso se pierde, esa barrera se pierde. Y la idea es, cuando tenemos una infección del sistema nervioso central, es que el antibiótico logre alcanzar buenas concentraciones a ese nivel. Ajá, Okay. otra pregunta. Quiero preguntar, en el dispositivo de CO, la de amoxicilina y ampicilina. Perdón, no te escucho. En la diapositiva de ampicilina y amoxicilina, Ajá. usted colocó, o nos dijo, podíamos utilizar tanto por vía endovenosa como por vía oral, pero estaba explicando la ampicilina y la amoxicilina en una vía o especificaba que tenía que ser por vía oral y la otra por vía endovenosa. Entonces, ¿puedo dar por las dos o hay una vía que sea predilecta por encima de la? Eso, a la hora de, o sea, las dos vienen para ser administradas por vía oral como por vía parenteral. A la hora de escoger cuál es la vía de administración que yo voy a usar, tengo que ver el contexto del paciente. Si es una infección que está grave, el paciente es muy sintomático, por ejemplo, ¿dónde utilizamos la vía ORL? Si nosotros tenemos un paciente pediátrico que tiene un proceso de sinusitis, recuerden que por contigüidad la sinusitis, si no la tratamos en el paciente pediátrico de forma contundente, puede por contigüidad viajar y producir una meningitis. Entonces, ¿qué hace el pediatra? Generalmente él indica una amoxicilina en combinación clavulánico vía endovenosa, ampicilina sulbactam, perdón, o amoxicilina clavulánico por vía endovenosa por 72 horas y después hace el switch, lo que nosotros damos switch vía endovenosa,
72 horas, el pacientico mejoró, le vamos a vía oral. Si yo tengo un adulto con una sinusitis que es diabético, que es hipertenso, que tiene el azúcar elevada, entonces yo voy a usar una vía endovenosa. Y si el paciente mejora en 72 horas, yo paso a una vía oral. Pero si me ven un muchacho como ustedes, con una amigdalitis, con una sinusitis, que es lo que tiene es un poquito de fiebre, congestión nasal, pero su sistema inmunológico está bien competente, yo te voy a dar una vía oral y debo esperar 72 horas para ver si vas a mejorar. Ustedes van para un área rural. En las áreas rurales, lo que ustedes van a conseguir es mucha ampicilina en suspensión de 250 en 5 ml. Eso ahorita no es importante para ustedes, pero cuando vayan al área rural, pero es lo único que hay porque estamos invadidos por cubanos y los cubanos lo que nos han dejado esto. Bueno, ya, si es lo único que hay, la van a usar, pero corren el riesgo de saber que el muchachito no les va a mejorar. Entonces, siempre vamos a elegir la vía de administración dependiendo del contexto del paciente. Una anécdota, en mi grupo de graduación, tenemos un grupo WhatsApp, hay un obstetra que está en área rural, le llegó un muchachito, no sé por qué él está viendo niños, si es obstetra, pero pregunta en el grupo la dosis de la ampicilina, fíjense, la dosis de la ampicilina, y comenzamos nosotros con esa discusión, o sea, ¿por qué estás haciendo intrusismo? No, pero es que lo único que hay es ampicilina y tiene fiebre y tiene amigdalitis. Bueno, le puedes dar eso, le calcularon la dosis, pero corre el riesgo de que el niño no mejore. ¿Por qué? Porque primero que la ampicilina es fácilmente destruida por la beta-lactamasa. Es preferible darla en combinación, pero es lo único que había de escasos recursos, o sea, ¿qué vamos a esperar? Sí, todo eso te lo va a dar el contexto del paciente, no es lo ideal. Pero todo depende. Si estás por allá, por el Amazonas, donde sabes que no tienes medicina adecuada, o sea, es lo que te queda. Es lo que te queda y es lo que vas a dar. No sé si te respondí y me fui por las ramas. No, respondió. Okay, entonces, si no hay más, nos vemos el martes. Doctora, una cosita. Dime, Luis Fernando. Ayer, el miércoles, perdón, con lo de la reacción de Yarif, que leí que es una reacción de fiebre que ocurre en 24 horas posterior a la administración de un medicamento con los treponema y las espiroquetas, ¿no? Mi pregunta es que si en tal caso un paciente tiene una bacteremia y se le da un medicamento, ¿haría una reacción similar? Pudiera ser con los antibióticos, pudieras tener cualquier tipo de fiebre y uno cree que no está haciendo, sí, o que no está haciendo efecto. Nosotros siempre esperamos, o se debe esperar 72 horas cuando se indica un antibiótico. No podemos estar, sigue la fiebre, y a las 24 horas sigue la fiebre, y a las 24 horas entonces queremos cambiar el antibiótico, o el paciente llama, te dice, doctora, el antibiótico no me está haciendo nada, no me está haciendo nada. Bueno, pero espérate, vamos a darle chance, hay que darle chance. Recuerden que todo tiene una vida media. Si nosotros no logramos alcanzar unas concentraciones adecuadas, no vamos a poder erradicar la infección. Tenemos que darle 72 horas, hay que darle chance. Y después de 72 horas, aparte que hay otros parámetros, laboratorios y clínicos, si vemos que no mejora, entonces ahí sí podemos pensar, después de 72 horas, pensar, oye, aquí está pasando algo, el antibiótico no está haciendo efecto porque el germen está siendo resistente, o solamente le pusimos para gram positivo y resulta que hay un gram negativo echando broma por ahí. Entonces ahí debemos tomar otras medidas. Gracias, doctora. Bueno, muchachos, estudien, por favor, estudien, siempre lo mismo, siempre uno le dice, no dejen de último, clase vista, clase estudiada, es la única forma. Antibiótico es fácil, pero es amplio. Entonces, estudien, es mi recomendación. Aprovechen hoy, ustedes le dedican 1 hora diaria a antibiótico y yo les aseguro que van a tener un buen final. Bueno, disfruten su día.
Feliz fin de semana, doctora. Cuídense. Igual para ustedes después.